Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este día, viernes 24 de julio, que seguimos en tiempo de pandemia, tiempo también de meditar la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, que nos dice así, en esta reiteración, en esta explicación de la parábola del sembrador. Y nos dice así: escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Ese es como lo sembrado junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe enseguida con gozo, pero no tiene raíz, es inconstante. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente falla. Lo sembrado entre espinos es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas, la seducción de la riqueza, la ahogan y no da fruto. Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto, 100 o 60 o 30. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Este explicitar, me parece muy claramente, la parábola del sembrador. ¿Por qué la explicita así? Porque ciertamente que en el año 85, cuando fue creado este evangelio de Mateo, todas las comunidades estaban ya siendo perseguidas. Indudablemente les pesaba esta realidad de predicar contra el viento, y no solo de que lo escuchan y lo traicionaban, y las persecuciones que deprimían ya. Entonces, ¿qué es lo que quiere dejar claro el Evangelio de Mateo? Que predicar a Jesús, que anunciar el reino, que por lo mismo, por una justicia humana, social, de paz, de esperanza, indudablemente no es un camino de rosas, no es un camino triunfal donde todos te van a querer, sino al contrario, es un camino de persecución, de dificultades, de dolor. Y ahí está el misterio, porque justamente estos misioneros ya estaban sufriendo esa incomprensión, y entonces Jesús le quiere, a través del Evangelio de Mateo, explicar el por qué le está pasando esto, por qué los están persiguiendo. Porque algunos escuchan la palabra, pero viene el malo, porque otros son inconstantes, o porque otros tienen las preocupaciones del mundo y se olvidan. Pero justamente el final de la parábola es lo que alienta la esperanza. Pero los que la reciben dan el 100, el 60 o el 30% de fruto. A nosotros nos parecerá un fruto, simple, algunos más y algunos menos según la tierra. Pero en aquella época, en la tierra de Jesús, donde era un terreno sumamente duro, árido, las cosechas apenas daban un 10%. Y sin embargo, acá dice un 100, un 60, un 30, siempre superar 10 veces lo que le daban en la realidad, sobre todo porque los impuestos los oprimían a una pobreza extrema a todos los trabajadores. Es por eso que en el fin de esta parábola es el aliento lo que le da. Una, reconocer la realidad, y otra, el aliento de fecundidad y de vida. Y entonces, eso fue hace 2000 años cuando escribieron el Evangelio de Mateo. Y hoy, con esta pandemia, ¿qué mensaje nos dice estas dificultades que pone el Evangelio de Mateo? Porque en realidad
estamos en una situación también difícil. En una situación difícil que se enfrenta por varios motivos, por lo humano, por lo económico, lo político, lo social y mucho más, por el corazón y la tristeza de la gente que a veces, por el tiempo de pandemia o el tiempo de encierro, nos logra ganar, digamos. Esta parábola nos explicita que justamente el ser misionero del reino trae problemas así. Y esto es un desafío más. ¿Para qué? Para tener fecundidad y saber que algunos lo van a comprender, algunos no. Algunos no lo quieren escuchar, algunos están preocupados por el dinero, la economía, no le importan los enfermos, los infectados o no, o los políticos que litigan por un esto, por un lo otro, y a veces con costos de vidas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos queda el corazón a nosotros? Con esta esperanza nos tiene que quedar. Del 100, el 60 y el 30, que es más que toda la realidad. Y uno dice, bueno, pero la iglesia en muchos países está apagándose, y es cierto. En países como en Argentina, yo antes veía las iglesias llenas, y ahora en Argentina las iglesias están casi vacías. Y uno dice, ¿pero que me voy a deprimir por eso? No. Más que nunca voy a dar testimonio de la buena noticia. Más que nunca en los lugares más adversos, tengo que demostrar mi fe valiente, con coraje, buscando caminos nuevos, en esta nueva normalidad que se avecina. Siempre están hablando ahora ya casi de una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque va a ser algún día la normalidad, pero va a ser nueva. Algo de distinto va a tener. Y uno dice, sí, con pesar. No, tal vez no. Tal vez sea justamente aquella expresión de solidaridad, de apertura y de mirar las cosas compartiendo un poco más. Claro que va a haber quienes no le importe el dinero, le importe el poder, y para eso tenemos la parábola del sembrador, y decimos, bueno, a este le cayó en el camino, a este cayó entre piedras, este cayó entre espinas, pero nosotros tenemos que dar fruto, más en el final de esta apertura de esta pandemia. Todos estamos con esa esperanza, ¿no? De el nuevo normalidad, la nueva normalidad. Pero yo digo, más que nunca, confiemos en el fruto del reino, con todas las adversidades que haya, con todos los conflictos que haya. El reino de los cielos es imparable. Como decía un teólogo amigo, somos soldados derrotados de una causa invencible. Claro, son derrotados porque somos frágiles, pequeños, pero la causa del reino da fruto seguro. ¿Por qué? Porque es justicia, es paz, es verdad, es solidaridad. Y como dijo uno por ahí, no teman que ganaremos. Los más pequeños, los más sencillos, ganaremos. Aunque algunos no lo crean, ganaremos. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.